¿Qué más? Creo que nada más. Bueno, ya son 12:19, vamos a empezar sin más preámbulo. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Quién quiere contribuir o agarro involuntarios, como siempre? Los trabajos se entregarán, si no recuerdo mal, entre el 25 o el 27 de enero. Pero ya recibirán el mensaje de Yaret. ¿Sí? A ver, ¿qué vimos la clase pasada, Orlando Julián? Sí, permítame un tantito. A ver, Mario Díaz, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Revisando un poco los videos Claro. que ha subido la maestra Yared, eso está muy bueno, agradecerle a la maestra Yared ese trabajo, pero de lo que estuvieron viendo fue que uno de los núcleos de la filosofía hegeliana es que el pensamiento no es pensamiento de otra cosa, sino más bien que el pensamiento es pensamiento de sí mismo. Y entonces la filosofía tiene la tarea de dar cuenta de ese pensamiento en su propio movimiento, en su propio fluir, en su propio devenir. Usted también hacía bastante énfasis de que ya no debemos pensar que por un lado está el pensamiento y que por otro lado está la acción, porque así hay muchas teorías del conocimiento que lo plantean así. Hay muchas formas de filosofía. Incluso hablan que es una filosofía práctica o filosofía de la acción, que claro, no es la hegeliana, donde por un lado está la acción y por otro lado está el pensamiento. Usted reiteradamente ha mencionado, ¿no? Quien les diga que por un lado está la acción y por otro lado el pensamiento, pues se está engañando, ¿no? En la filosofía hegeliana, pensamos porque actuamos y actuamos porque pensamos. Fue lo que voy rescatando en esta cuestión. Ya nada más a mí me queda un poco la duda, a veces pareciera que la filosofía es el pensamiento o que el pensamiento es la filosofía, o si son dos órdenes distintos. Una cosa es la filosofía y otra cosa es el pensamiento, o más bien hay una identificación entre filosofía y pensamiento. Es lo que podría comentar, doctor. Saludos. Ya. Bueno, se ve que has seguido las clases que sube Yaret, pero se ve también que no has podido seguir la última, porque no sé si ya la subió. En fin, por eso te lo pregunté, Mario, porque lo que he visto es que tu asistencia es eh, bastante irregular, por decirlo amablemente. Bueno, a ver, Sara Carreto, ¿qué vimos la clase pasada? Estoy teniendo mala suerte, me parece. No, no se te escucha. No se te escucha, Sara. Por lo menos yo no te escucho. No sé si los demás, pero... ¿Los demás pueden escucharla? No, creo que no se escucha, profesor. No se escucha. Orlando, ¿ya puedes responder? Sí, profesor. A ver, venga. Perdón, es que fui por mis audífonos. Bueno, para decirlo más concretamente, estuvimos hablando de... bueno, yo entendí más o menos algunos aspectos de cómo sabríamos que la verdad es verdad sin cometer el error. Y pienso que es mediante los pensamientos puros y con eso devienen conceptos y solo entonces deviene lo que es la verdad. Em, Se puede decir que la filosofía tiene que llevar a la conciencia en el orden mm, de los pensamientos puros para tener así un orden sistemático de cada concepto. Y pienso también que pues cada pensamiento tiene su movimiento propio y se tiene que hacer fluir el conocimiento para tener un movimiento del mismo pensar. Eso sería más o menos lo que entendí de la clase pasada. Bueno, no está equivocado, pero es muy fragmentario, ¿no? ¿Qué dirías, Montserrat?
¿Cómo completarías lo que Orlando ha dicho? No está equivocado, pero lo que ha dicho es como muy fragmentario. Buenos días, profesor. ¿Sí me escucha bien? Sí, te escuchamos, sí. Excelente. Ok, pues antes de eso, de la verdad, estuvimos repasando un poco sobre el fluir del pensamiento. Hablábamos que era sobre un cambio, un movimiento conceptual, el movimiento de las categorías y su transformación. Y de esto, como comentaba el compañero, también pasamos a lo que era la verdad. Y comentábamos que en la verdad se alcanzaba incluso a partir del error y que el conocimiento no, iba también ligado a la experiencia y era conciliar, unificar lo pensado con lo que vivimos. Entonces, mm, teníamos también que para el conocimiento necesitábamos ir de lo universal, del efecto, a lo particular, que sería la causa. No, a la inversa. La causa es lo general y el efecto es lo particular. Ok. Y sería lo que podría complementar. Bueno, algo mejor sin ser del todo convincente. Yair Moreno, ¿qué vimos en la clase pasada? Hola, buen día, buena tarde. Yo no asistí por cuestiones de salud, avisé por correo, profesor. Mm, Creo que Yared me dijo, sí, sí. Eh, eh, a ver, mm, creo que Johan Ferrer no está, a pesar de que su imagen la veo, pero me parece que advirtió que no estaría. A ver, Diego Mendoza, ¿qué vimos la clase pasada? Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. También estábamos viendo el punto de la existencia, ¿no? A pesar de que la intuición sensible, digamos que es una primera forma de conocimiento, no es algo que ya sea el conjunto del conocimiento, sino que digamos que la base más importante o lo que retorna así es el movimiento del concepto, es decir, su propio conceptualizado de la existencia. También era algo que partíamos de que la inmediatez no se explicaba en sí de lo inmediato, sino que había que desplegar ese concepto mismo y ese moverse, que es un mover interno, porque si fuera un mover externo, salir de sí, se perdería, digamos que la conceptualización, sino que es a través de la mediación cuando retorna a sí mismo el concepto. También de que la parte de diferenciar y particular era igual una forma del conocimiento, en sentido, por ejemplo, que veíamos lo del COVID, ¿no? Que no era que el COVID ya estaba de manera como una etiqueta de, yo soy el COVID, sino que a través de la propia transformación de la conciencia humana, su experiencia, pues ya tenía una serie de conceptos y fue diferenciando, descartando cuál se podía reflejar o asimilar a través de y partía ya de nuevas conceptualizaciones que era mismo, y no, por ejemplo, en el caso de Kant, pues si hubiera usado las 12 categorías y nada más, el conocimiento se hubiera quedado, pues, decaído, no hubiera progresado más allá de esa inmediatez. Este, Veíamos una parte para superar la desigualdad, a la vez que era un impulso del conocimiento por superar una nueva frontera o límite, teníamos que verla a través de la investigación o la crítica de nuestras categorías para partir de eso. O sea, a partir de que criticábamos nuestros pensamientos y el objeto, esa era la importancia de las categorías para aumentar nuestra conceptualización de las entidades que tenemos a través de nuestra conciencia. A ver, mejor. Pregunta, ¿por qué Hegel considera que el error forma parte del proceso de la verdad? Carla Ornelas, responde esa pregunta. ¿Por qué Hegel introduce el error como parte del proceso de la producción de la verdad? Carla Ornelas, perdón. A ver, esperemos a que Carla lo resuelva. Julio Ramírez, la misma pregunta. ¿Qué relación hay entre lo falso y lo verdadero en Hegel? ¿Por qué puede introducir la idea de que no hay un discurso autónomo de la verdad? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Bueno, Hegel en esta parte se plantea
o más bien remarca lo que había ya dicho en un principio, que el conocimiento implica una experiencia y la experiencia, pues, significa salir de sí, o sea, arriesgarse hacia lo negativo, hacia lo que no nos es familiar, y en el proceso se da el error y se da como una manera, o sea, el error se da como un elemento fundamental para conocer lo que es la verdad, porque a lo que mencionaba, no hay ningún método que pueda dar para, o que pueda darse, enseñarse para que lleguemos a la verdad únicamente, sin errores y siempre con la certeza absoluta, sino que el conocimiento, en cuanto siempre se mantiene en un movimiento, siempre es constante en su cambio y su verdad se tiene que acoplar a su momento espiritual. En este caso, lo negativo y el error forman parte de este conocimiento del momento espiritual en cuanto al devenir del objeto o de lo que del objeto de conocimiento, ¿no? Esta, déjame un momento. Bueno, vemos que esta experiencia, que es este arriesgarse, reconoce que una desigualdad entre el objeto y el yo. Y esta misma desigualdad es el motor que impulsa el proceso de conocimiento. Es una necesidad que tenemos por eliminar esta desigualdad o esta diferencia en nuestro conocimiento respecto a las cosas o el mundo. Bien, Julio. Tomás Ochoa. ¿Por qué dice Marx, dice Hegel, perdón, que esta negatividad es el impulso del conocer? Que ese es en realidad el motor, la desigualdad, lo negativo. Ujú. Eh, sí, sí, de hecho es quizá el motor incluso del núcleo de la teoría hegeliana, ¿no? A mí siempre me recuerda cuando vimos en la lógica, doctor, el asunto de los límites, ¿no? Cuando la conciencia alcanza un límite, es ya consciente de este límite, ¿no? Y el impulso de esta negatividad, porque vamos, este límite le impone un margen del cual no puede cruzar, la conciencia tiene esta tendencia siempre a superar este límite. Y sin embargo, cuando supera este siguiente límite, se le marca un límite siguiente, ¿no? Entonces, la negatividad, como dicen muchos comentadores, incluso como Holgate, es lo que mueve o da movimiento a la conciencia misma, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Hegel y es el conocer que tenemos límites es ya estar más lejos de ellos, ¿no? Entonces, a mi parecer, la negatividad es lo que hace que la conciencia misma siga avanzando y la negatividad está incluso dentro de la conciencia misma, ¿no? Em, yo lo relacionaría con el asunto de los límites, doctor. La verdad es que me agarró un poquito a bote pronto y es lo que podría avanzar un poquito ahorita. Ya. André, ¿tú quieres intervenir? Luego Yair, perdón. Luego Yair. Sí, bueno, en realidad era para responder la pregunta que se había hecho. No sé si podría, por favor. Respóndela. Sí. Bueno, en la pregunta anterior, ¿podría reformular esto? Porque me parece que luego hizo otra pregunta, o sea, después de la que mencionó sobre por qué justamente, aunque me parece que giran sobre lo mismo, ¿no? Sobre justamente por qué Hegel incluye como momento esta desigualdad, ¿no? ¿Por qué la desigualdad es eso que anima, ¿no? Así es. Ujú. Y en realidad, pues, sí iría por ese lado, ¿no? O sea, para comenzar, incluso antes de esta sección, eh, o sea, me parece que Hegel siempre hace énfasis en esto, ¿no? Desde ya, por ejemplo, cuando habla de por qué la sustancia es sujeto, ¿no? O sea, justamente la sustancia en tanto es sujeto, en tanto es viviente, en tanto se particulariza y vuelve así, es justamente, ¿no? Primero menciona, ¿no? Que es eso que escinde lo simple, ¿no? Que lo contrapone, o sea, contrapone esta duplicación, y luego también es el superar ese extrañamiento, o negar este extrañamiento, si se quiere decir, ¿no? Y en ese sentido es reflexión dentro de sí misma, ¿no? Eso me parece que, eso es un primer momento. Un segundo momento también me parece que es justo con lo que en la clase me pareció que estuvo sufriendo bastante, que era esta cuestión de lo que es hacer fluidos los pensamientos, ¿no? Justamente hay que negar tanto las cosas dadas como negar también, o sea, que en esta pura negatividad, ¿no? Que era la representación, que era destruir eso concreto, eso concreto que se dio en un primer momento, ¿no? De manera inmediata, ¿no?
en sus elementos, ¿no? Y en sus realidades efectivas. Hay que negar estas categorías, ¿no? En tanto que no son fijas, ¿no? Sino que más bien se trata de, o sea, de lo que vendría la filosofía, es una autocrítica justamente de estas categorías en tanto que fijas, ¿no? Y verlas en movimiento, ¿no? Reconstituyendo su orden, sus relaciones y dando luz también a nuevos conceptos, ¿no? Y posteriormente ya, o sea, que se habla ya más directamente de esto, ¿no? De la desigualdad que hay entre lo que es lo que es la conciencia, digamos, y la sustancia que tiene por objeto, ¿no? O sea, justamente esta desigualdad, ¿no? Este no poder aprender esta sustancia es lo que al final constantemente anima el conocimiento, ¿no? O sea, justo usted mencionaba, ¿no? O sea, en la experiencia, ¿no? En este salir de sí para luego volver a sí, es justamente, digamos, ese constante, en todo caso ese sería el movimiento, ¿no? No pensar que vamos a llegar a un conocimiento último, ¿no? A una verdad eterna, una inmóvil, ¿no? Y ahí se acaba la filosofía, ¿no? Sino que más bien hay verdad, pero esta verdad es móvil, ¿no? Y las verdades antes anunciadas se tienen que analizar en tanto verdades que fueron ciertas en su momento, ¿no? Eso, y que justamente pues, y ahí en todo caso vendría una pregunta, ¿no? Que en realidad me parece que se le dice en el comienzo de la clase, pero aún me queda esta duda, ¿no? O sea, por un lado se habla de que justamente lo negativo ciertamente anima el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en las ciencias, ¿no? O por ejemplo, que usted mencionaba, ¿no? En el caso del COVID, ¿no? Constantemente, o sea, tratamos de dar cuenta de algo que está ahí en el mundo, ¿no? A través de los instrumentos científicos, ¿no? Y encontramos soluciones, ¿no? Pero se muestran siempre como de alguna u otra forma provisionales, ¿no? Pero nos arriesgamos constantemente a superar esta desigualdad, ¿no? Y esta desigualdad es puesta por el pensamiento, ¿no? En tanto que busca justamente constantemente aprender el objeto, ¿no? Y claro, por un lado esto, pero por otro lado también se mencionó, ¿no? Que justamente al final de la fenomenología, ¿no? Y el mismo Hegel lo dice, ¿no? O sea, la idea es superar, ¿no? O sea, al final esta desigualdad se muestra más bien como la acción de que la sustancia ejerce sobre sí misma, ¿no? Y luego me parece que es aún más enfático en ese sentido también vendría mi duda, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que por un lado se hable de ese constante movimiento, pero a la par se hable de que incluso, me parece, y es una sección, ¿no? Que es en qué medida la fenomenología del espíritu es negativa o contiene lo falso, ¿no? En qué se dice, ¿no? Eh, o sea que ya donde cuando se habla de unidad sujeto-objeto, ¿no? Finito, infinito, ser, pensamiento, etcétera, hablar de esto, ¿no? Tiene el inconveniente de que justo estos ambos términos que componen la unidad ya no significan, o sea, significan lo que son ellos, pero lo significan fuera de su unidad. Entonces, como que hay cierta, no sé si decir anulación, o cómo se podría conceptualizar ambas cosas, ¿no? Que por un lado haya una unidad en la que ya no tiene mucho sentido hablar de lo verdadero y lo falso, pero por otro lado, lo falso o lo que es la desigualdad sea con lo que impulsa a la sustancia, porque es la sustancia afectándose a sí misma. A ver, no estoy seguro de haber comprendido la duda, la pregunta, ¿no? Pero digamos, intentaría decir lo siguiente. Bueno, sigue Yair y luego Alfonso. Justamente porque el movimiento de lo verdadero y lo falso forman una unidad, justamente porque son una unidad, pero a la vez son diferentes, el movimiento no cesa nunca. No sé si era lo que preguntabas a fin de cuentas, pero en cada momento el pensamiento busca aprender al ser, al objeto, y lo logra. Pero como esa desigualdad no pasa entre el pensamiento y algo externo, sino pasa al interior del pensamiento, como decía Tomás, esa igualdad se muestra al mismo tiempo como límite, como identidad de la cosa, como borde hasta el cual esa unidad ha llegado. Pero justamente porque es un borde, y es un borde interno, el impulso de superar ese borde vuelve a reaparecer. Y vuelve a reaparecer justamente porque, como no son dos cosas extrañas las que están unidas, sino es un único movimiento, en cada momento que se logra la igualdad, esa igualdad refleja un estado del proceso que crea al mismo tiempo que su definición, su identidad, su límite que va a intentar inevitablemente superar. Para que lo veas un poco más claro, para que se vea un poco más claro,
yo pondría el ejemplo de la libertad. Todos estamos buscando, según Hegel, según la filosofía hegeliana, el desarrollo de la sociedad es la búsqueda incesante de libertad. Cada vez que alcanzamos un grado de libertad, logramos hacer coincidir temporalmente el concepto que estamos persiguiendo con nuestra existencia. Pero ese grado de correspondencia que logramos al mismo tiempo nos dice, y este es un límite hasta el cual la libertad ha llegado. Inmediatamente ese límite va a intentar ser superado por otra forma de libertad todavía más acabada que la libertad que habíamos alcanzado. Y eso sin cesar. Por eso Hegel en la filosofía del derecho hace esa extraña frase de que la libertad quiere la libertad, porque efectivamente cuando la libertad alcanza un cierto grado, pues busca un grado superior de desarrollo. Por ejemplo, el movimiento feminista hoy ha alcanzado formas de libertad que las abuelas no tenían. ¿Ya acabó el proceso? No, porque cada vez que se alcanza una mayor igualdad entre hombres y mujeres, pues hay otro registro que surge en el que esa desigualdad vuelve a reaparecer y así sin cesar. Es decir, justo porque forman una unidad dentro de un único proceso, siempre esa igualdad que se logra, sea en el plano del conocimiento, pero sea también en el plano político, esa igualdad es temporal porque marca un límite y ese límite para la conciencia es un límite justamente a rebasar porque se le presenta como limitación. Cada vez que alcanzamos una forma de libertad, decimos, y sin embargo, hay limitaciones todavía que hay que vencer. Ese es un proceso infinito, ese es el verdadero infinito para Hegel. Verdadero infinito, ¿por qué? Porque no es el despliegue de la cosa hacia otra cosa, sino es el autodespliegue de la cosa, es el despliegue de sí misma, y por ello es absolutamente imparable, infinito, exactamente igual que el conocimiento. Yair y luego Alfonso. Creo que levantaste la mano, Yair, es así, ¿no? Sí, sí, gracias. Respecto a lo de la pregunta sobre el error como parte del despliegue de la verdad, me parece que esto es así porque al mismo tiempo el error es parte de la razón y el del pensamiento, en el sentido en que, digamos, lo que para la conciencia común, por así decirlo, es dato, de manera inmediata, para el pensamiento filosófico, para la conciencia filosófica debería de ser un problema. Por lo tanto, pensar de manera filosófica no es hacer una mímesis sobre el mundo, sobre la inmediatez, sino debe ser, de acuerdo con lo que hemos dicho a lo largo del curso, un acto a través del cual reconstruimos la existencia a través de las categorías universales. Por lo tanto, pensar, pues es justo una reproducción conceptual del mundo, ¿no? Y ahí estaba como el rasgo epistemológico de la filosofía de Hegel. Y entonces, el error debe de estar ahí presente. No puede, digamos, separarse el error como lo hace Kant, ¿no? Es decir, tratar de construir una filosofía para jamás equivocarse, porque si queremos que forme parte del despliegue de la verdad, entonces es, digamos, una parte fundamental, ¿no? No es así, es como parte de este movimiento infinito. Entonces, bueno, eso por un lado de lo del error y sobre lo de la negatividad, me parece que igual podríamos meterlo, la negatividad como la mediación. Es decir, sin negatividad no existe la mediación. No podemos definir a la mediación como la exteriorización y el retorno a sí mismo sin que exista la negatividad, porque es justo la negatividad lo que le da ese fluir, ¿no? Lo que permite que el objeto se separe de lo inmediato para que vuelva a sí mismo de manera inteligible. Entonces, me parece que allí está, ya como complementando lo que dijo Julio y Tomás, algunas claves también importantes sobre estas dos cosas del error y la negatividad. Gracias, Yair. Alfonso. Y gracias, doctor. Yo quería complementar justo esto del error.
con un tema que me parece que, pues esto del error ya es una cuestión incluso hasta natural dentro del proceso, pues infinito al camino al absoluto del ser humano, ¿no? Es decir, como decíamos en la clase pasada respecto a a lo del COVID, ¿no? O sea, el humano sabe que no sabe lo que sabe, ¿no? Es decir, en esto del COVID, tiene una imagen de lo que es el COVID y a la vez tiene experiencia y sabe lo que es ese tipo de virus, pero no sabe qué tipo de virus exacto es como para lograr erradicarlo, ¿no? Y me surge una duda releyendo esto. A partir de este momento, de esta parte de la fenomenología, podríamos ya empezar a visualizar lo que más adelante va a ser el proceso dialéctico que Hegel maneja, es decir, esto del sí para sí y en sí para sí. Bueno, ya estamos en el proceso dialéctico, ¿no? El momento negativo, Hegel lo va a decir un poco más adelante, pero el momento negativo, la negatividad, ya anuncia que estamos en el pensamiento especulativo. El pensamiento especulativo no es otra cosa que la negatividad que logra reconciliarse consigo misma. En realidad ya estamos haciendo dialéctica. Desde el primer momento en la fenomenología se está haciendo dialéctica. Cuando la conciencia sensible se da cuenta de que en realidad los objetos no son solamente algo exterior a ella, sino que son su propia obra, su propio trabajo conceptual, pues ya está haciendo dialéctica porque está efectivamente encontrando su otro y superando su otro, introduciendo en sí su otro. Y esa es exactamente la dialéctica, ¿no? La dialéctica no es otra cosa que el movimiento por el cual lo negativo desaparece como negativo para convertirse en positivo, para saber de sí. Cada vez que la conciencia da un paso en su experiencia y aprende algo de sí, pues ya está haciendo dialéctica. Esa es exactamente la dialéctica, ¿no? Tomás, tú querías hablar y luego Héctor, Miguel. Sí, nada más abonar un poquito más, porque me parece que quedó un poco corto en la intervención anterior. Es muy interesante cómo Hegel introduce la idea de negatividad, ¿no? Es como incluso se puede ver, naturalmente ahorita lo estamos viendo desde el lado de la conciencia, ¿no? La negatividad es aquello que yace tanto al interior del pensamiento de la conciencia misma como en el exterior, ¿no? En la vida cotidiana, digamos, siempre nos enfrentamos a la negatividad, nos enfrentamos a problemas externos que la conciencia eventualmente tiene que resolver, ¿no? Y es quizá el punto que comparte Hegel o la filosofía hegeliana con otras filosofías, ¿no? Las filosofías, por ejemplo, existencialistas del desgarro, pues sí se enfrentan a una negatividad. El problema, habíamos comentado en clases anteriores, es que se quedan en ese desgarro, ¿no? Entonces Hegel lo que nos hace ver en este punto y que resulta quizá reconciliador es que esta negatividad puede ser superada, ¿no? Y que este mundo que nos resulta inmediato y que nos resulta tan negativo es obra propia del ser humano, ¿no? Eso es uno de los puntos que quería resaltar. El segundo que me parece muy interesante y que me parece también que está contenido en la clase anterior, es que la historia misma o el proceso del devenir humano tiene en sí ya esta negatividad, ¿no? A pesar de que estos momentos espirituales parecieran encumbrarse y ser como y a la conciencia común se le muestran como ya perfectos o acabados, estos procesos como el capitalismo tienen dentro de sí ya esta negatividad, ¿no? Tiene estas contradicciones que eventualmente van a llevar a su ruina y a su cambio, ¿no? Entonces yo lo que querría resaltar eran estos dos puntos, ¿no? Que el pensamiento mismo se enfrenta siempre a negatividad, se enfrenta siempre a problemas, pero es el infinito despliegue del pensamiento y del enfrentamiento con estas cosas, que además para Hegel, por ejemplo, tiene una suerte de autonomía, ¿no? El pensamiento, se analice o no se analice desde la filosofía especulativa, tiene esta característica de ser autómata y de vencer siempre esta negatividad, ¿no? Entonces es el centro de la filosofía especulativa, doctor. Entonces yo quería abonar eso porque creo que me quedé corto en la intervención anterior. Te agradezco, Tomás. Sí, efectivamente, lo que Hegel está diciendo en el fondo es que él no está inventando con la dialéctica nada. Lo único que está haciendo es mostrar
conceptualmente cómo pensar el movimiento, y el movimiento es algo que ya está en marcha. En realidad, dice Hegel, a los científicos no les tenemos que enseñar dialéctica porque ya están haciéndola. Ya están. Lo que pasa es que no tienen conciencia del movimiento que están haciendo. De hecho, nosotros vivimos dialécticamente, es decir, estamos constantemente en movimiento, en transformación, a pesar de que guardamos nuestra identidad. Pero pues la dialéctica no es una invención de Hegel. Según él, es la única manera racional de comprender el movimiento de las cosas. En realidad es así de simple, ¿no? Hegel piensa que la dialéctica no es otra cosa que la comprensión racional de los actos, el acto por el cual ejercemos nuestra experiencia, nada más. Lo que él acusa a las otras filosofías es de parcializar esa experiencia, de fragmentar esa experiencia. Hegel no hace más que tratar de describirla de la manera racional posible, y esa es justamente la dialéctica. A ver, Héctor Miguel, tú querías decir algo. Me parece, no sé si todavía quieres intervenir. Ah, sí, bueno, justamente esta parte de la negatividad, ¿no? Como define Hegel lo que es el conocimiento, como la reconciliación entre lo pensado y lo pensante. La negatividad en este caso, pues viene siendo un proceso o una parte importante en ese proceso dialéctico del conocimiento, momento en que lo pensado se presenta como algo ajeno, pero al final pues el sujeto se reconoce en el otro, se reconcilia. Eso también, de hecho, me recordaba bastante al terreno de la política o en la teoría del reconocimiento. Bueno, cómo concibe Hegel también el reconocimiento, digo, en el terreno de la política. Parece ser que un individuo externo o alguien se presenta como algo negativo, pero exigiendo su lugar en la sociedad se reconoce a sí mismo y por tanto pues es el motor del derecho moderno a partir del conflicto. Justamente pues esta parte donde tú te presentas como algo negativo, se presenta como negativo, se viene reconociendo y conceptualizándose en el derecho. Digo, para Hegel también este proceso, el derecho pues también viene siendo un proceso dialéctico, digo, a diferencia por ejemplo de Kant, que no deja muy claro cuál es el motor para que se geste lo que es el derecho moderno, pues Hegel dice, claro, pues hay un proceso en esto que surge a partir del conflicto, donde también algo se parece como negativo, pero al final se reconoce, se reconcilia. Justamente, pues eso también es un largo proceso en el conocimiento, o lo conceptualizado en el derecho. Muy bien, Héctor. ¿Algún comentario más antes de volver al texto hoy? Porque ya hemos pasado un buen rato preguntando. ¿Está bien? Bueno, vamos a avanzar. Estoy en la página 27, al inicio. ¿Tienen su texto a la mano? Bueno, lo verdadero y lo falso, dice Hegel, figuran entre esos pensamientos determinados que inmóviles se consideran como esencias propias, situadas una al lado de la otra, sin relación alguna entre sí, fijas y aisladas la una de la otra. Esa es la manera normal de conceptualizar lo verdadero y lo falso, ¿no? Lo verdadero está por un lado, lo falso está por el otro, son dos cosas independientes, se enfrentan entre sí, pero no se afectan entre sí, son cosas separadas, cada una de las cuales tiene esencia propia. Pero eso es lo que Hegel está negando, ¿es verdad? Considerar que lo verdadero es por un lado y lo falso por el otro es separarlos del proceso por el cual uno no es, sino porque el otro es, y el otro no es porque si el uno es, si el uno es. La verdad no puede existir sino en la medida en que se separa de lo falso, y lo falso no puede existir sino a condición de ser diferenciado de la verdad en un proceso único. Por el contrario, dice Hegel, debe afirmarse que la verdad no es una moneda acuñada que puede entregarse y recibirse sin más, tal y como es. No, la verdad no es algo que les pueda entregar de inmediato. La verdad es algo que se elabora, que se procesa, que se alcanza. Vean ustedes lo que Hegel ha dicho en la filosofía a lo largo de todo este curso. Si la filosofía de Hegel es verdadera, no es porque yo se las pueda describir de un pistoletazo, sino porque exige un proceso dentro de cada uno de ustedes para poder ser alcanzada. Exige una elaboración dentro de cada uno para que lo verdadero se despliegue. La verdad no es algo que les pueda entregar de golpe. La verdad es también una transformación del pensamiento que ustedes deben realizar en sí mismos. La verdad no es pues una moneda acuñada que yo pueda simplemente darles. Esta es una vieja
concepción de la filosofía. ¿Se acuerdan que Sócrates dice, bueno, pues es que yo realmente no sé nada, ¿no? Lo que yo te invito es a dialogar, y por eso se va a considerar que la dialéctica nace ahí. Lo que yo te voy a hacer es pedir que dialoguemos para que alcancemos algo que yo no sé. Yo no sé la verdad que te estoy preguntando. Si la supiera, pues te la daría, pero la verdad no se alcanza tan fácilmente. La verdad requiere de un diálogo, requiere de un proceso, requiere de una elaboración. ¿Es verdad? Si la verdad fuese algo que yo te puedo dar, dice Sócrates en alguno de los diálogos, si la verdad es algo que yo te puedo transmitir y nada más, pues eso sería muy fácil, pero el problema es que no es así. La verdad es una transformación, una elaboración que el pensamiento debe lograr en sí mismo. No hay lo falso como no hay lo malo. Con eso Hegel no quiere decir que todo es bueno y todo es verdadero. Está queriendo decir que no hay lo falso y no hay lo malo como si fueran dos entidades independientes, que va a decir Hegel, no son como los demonios que nos dibujan, ¿no? Que tienen una personalidad propia y es lo falso por antonomasia. Pues es que así no es la cosa, ¿no? Lo malo y lo falso no son indudablemente tan malignos como el diablo, y hasta se les llega a convertir en sujetos particulares. Pero no es así como Hegel ve las cosas, ¿no? Lo falso y lo malo no son cosas independientes. Por ejemplo, en el plano ético, Hegel va a decir, el ser humano no es de naturaleza ni bueno ni malo. En cambio, es libre, y justamente en su acción sobre sí y sobre el mundo puede ser bueno o malo, pero no es bueno o malo por naturaleza, no es bueno o malo como si se tuviera una naturaleza de suyo, pervertida, que luego hay que tratar de alguna manera de corregir. No, para Hegel, el ser humano no es en sí mismo ni bueno ni malo, solamente que es libre, y justo por esa libertad puede elegir o el bien o el mal en función de los valores que elige para gobernarse y para dirigirse, ¿no es cierto? Nadie es de suyo, ni bueno ni malo, es libre, y en esa libertad va justamente construyendo el bien o el mal, de acuerdo con las elecciones que haga, de acuerdo con la acción que haga sobre sí mismo, ¿sí? Lo falso, pues aquí se trata solamente de eso, sería en esas perspectivas distintas a Hegel, lo otro, lo negativo de la sustancia, que en cuanto contenido del saber es lo verdadero. Pero esta separación es justamente la que Hegel niega. Dice, pero la sustancia es ella misma, esencialmente lo negativo. Esa es la respuesta a la pregunta, me parece, que André formulaba. La sustancia es ella misma lo negativo. La sustancia contiene en sí la autodiferenciación. Y cuando la sustancia logra una reconciliación, inmediatamente tiene que volverse a autodiferenciar, a autoseparar. Por eso es que el pensamiento, por eso es que el conocimiento, dice Hegel, es infinito. No es infinito porque, como dirían algunas filosofías, siempre haya que conocer algo del objeto. No. Es infinito porque el pensamiento en los problemas que se plantea, cada vez que encuentra un momento de solución, se da cuenta que ese momento de solución no es más que un límite, su límite. Y justo porque lo siente como limitación, va a intentar superarlo una y otra vez. Es decir, la desigualdad, para hablar como lo hacía Hegel previamente, la desigualdad resurge inmediatamente. Y eso es natural. Como ya les comentaba en alguna clase anterior, en eso consiste justamente el movimiento, el cambio, la historia. Para que algo cambie, tiene que ser en cada momento diferente, porque si no, no cambia. Si fuese siempre el mismo, idéntico así, pues no habría cambio. Tiene que ser diferente. Pero si fuera todo el tiempo diferente, no habría cambio, porque entonces no hay unidad. El cambio, la transformación, significa simultáneamente identidad y diferencia. Por eso es que la sustancia es identidad y diferencia, las dos cosas. No es solo identidad. Si fuese solo identidad, sería inmóvil. Si fuese solo diferencia, sería solo escisión. Pero para que haya cambio, tiene que haber a la vez identidad y diferencia. Así es como se explica incluso nuestras vidas, ¿no? Cada uno de nosotros es siempre el mismo y siempre diferente.
Por eso tenemos una historia, por eso tenemos una experiencia. Somos el mismo porque guardamos efectivamente una identidad, pero esa identidad contiene la diferencia, porque si no contuviera la diferencia, entonces no habría movilidad y seríamos siempre los mismos respecto a sí mismos. Y eso no es así. La sustancia contiene, pues, sea en el conocimiento, sea en la política, a la vez, la unidad y la diferencia. Dice, pero la sustancia es ella misma esencialmente lo negativo, en parte como diferenciación y determinación del contenido y en parte como una simple diferenciación, es decir, como sí mismo y saber en general. No cabe duda de que se puede saber algo de manera falsa. Se puede saber algo de manera falsa. ¿Por qué? Porque lo falso también es un pensamiento. Decíamos la ocasión anterior, no todas las ideas son verdaderas, pero todas las ideas son verdaderas ideas. Es decir, todas se han formado de la misma manera, diría Spinoza. Cada una de nuestras ideas tiene una razón de ser, se ha formado de un cierto modo. Quiere decir que es una verdadera idea, pero eso no quiere decir que es una idea verdadera. Para ser una idea verdadera necesita ser, además de una idea completamente inteligible para sí misma. Es decir, una idea que se sabe a sí misma. Y esto es justamente la verdad. ¿Sí queda claro? No cabe duda que se puede saber algo de una manera falsa. Decir que se sabe algo falsamente equivale a decir que el saber está en desigualdad con su sustancia. Cuando sabemos algo falsamente, es porque la conciencia, el saber, está en desigualdad con su sustancia. Es decir, tenemos claramente la comprensión de que lo que creemos saber es diferente, es desigual, no logra la reconciliación con el concepto que estaba buscando. Pues ese es lo negativo y justamente el motor. Y esta desigualdad constituye precisamente la diferenciación en general. Es el momento esencial. Es el momento efectivamente esencial. De esta diferenciación llegará a surgir, sin alguna duda, su igualdad. Y esta igualdad que llega a ser es la verdad. La verdad es vencer esa desigualdad. Desigualdad que se presenta entre el pensamiento y lo pensado, pero también entre el pensamiento y él mismo. Una desigualdad que el pensamiento siente en sí mismo en la reconstitución reflexiva del objeto. Vencer esa desigualdad es justamente llegar a la verdad. ¿Cuándo sabemos que llegamos a la verdad? Cuando hemos logrado la conciliación entre lo que estamos pensando y la esencia de lo pensado. ¿Cuándo se sabe eso? Eso lo sabe la razón. Eso lo sabe la razón en el momento en que ha logrado esa conciliación. Pero no es verdad así como si se eliminara la desigualdad a la manera como se elimina la escoria del material puro. ¿Sí? Vencer esta desigualdad no es poner de lado el error, no es poner el error al margen previamente o con algún instrumento, ni tampoco a la manera como se deja la herramienta después de modelar la vasija. No se trata, otra vez, hay muchas filosofías que justamente creen que pueden dibujar un camino a la verdad que no incluya el error, que no lo incluya. Y Hegel dice que eso es imposible. Hegel dice que eso es imposible porque el conocimiento es justamente la experiencia de esa desigualdad. Y sin esa desigualdad no habría conocimiento. El conocimiento no es otra cosa, o la voluntad del conocimiento, el impulso del conocimiento, no es otra cosa que el resentir esa desigualdad. Por ejemplo, ¿resienten muy frecuentemente esa desigualdad respecto al texto de Hegel? ¿Qué dirían? ¿Cómo la ven? Yo creo que sí, profesor. Soy René Daniel. Yo creo que sí, porque estamos estudiando un texto que en un principio nos está negando su comprensión. Y sin embargo, conforme pasa el tiempo, pues evidentemente lograremos tener el conocimiento, las herramientas necesarias para volver a él y entonces conciliarnos con el texto para poder comprenderlo.
Díganme una cosa, ¿han alcanzado alguna comprensión de Hegel? No diría tanto como MB, pero ¿han alcanzado algún grado de comprensión de Hegel? ¿O de Sí, plano siguen, o de plano siguen siendo como los extranjeros en tierra sí, de indios? yo creo que sí se ha alcanzado algo, pero justamente como en la participación que hacía Tomás acerca de los límites de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros, no se me viene así un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, antes de las vacaciones, pues superamos un primer límite y ahorita regresando de las vacaciones nos surge otro nuevo límite, somos conscientes de ese nuevo límite, pero estamos, digamos que en ese proceso, ¿no? En ese despliegue de estarse superando, ¿no? De ir en busca de. Sí, por supuesto, tienes razón, Johan. Ese es un proceso que además no cesa nunca y que además, respondiendo a la pregunta de André, no debe cesar nunca, ¿cierto? En el momento en que ya hubiese una conciliación perfecta e inmóvil, pues entonces ya no había nada que hacer. Lo gracioso del conocimiento es justamente que no cese nunca, ¿no? A ver, un pequeño paréntesis. Si ustedes logran en sus vidas profesionales y personales que no se agote ese impulso, que esa desigualdad reaparezca siempre, pues entonces van a tener una vida exitosa desde el punto de vista filosófico, porque no cesará la voluntad de ir más lejos. El día que se les acabe esa cuerda, el día que esa negatividad desaparezca, están fritos, están muertos en vida, están vivos, pero en realidad espiritualmente muertos. Solo estarán vivos en el momento en que esa negatividad a la que se refiere Johan reaparezca una vez y otra vez y otra vez. Eso es lo mejor que puedo desearles para su carrera futura. Que no se acabe nunca esa sensación de desigualdad, esa necesidad de ir inevitablemente más lejos, ir más allá de sí mismo. Eso es lo más importante que les puede pasar, ¿no? Sin embargo, dice Hegel, no puede afirmarse por ello que lo falso sea un momento o incluso parte integrante de lo verdadero. Lo falso no es parte integrante de lo verdadero, es parte del proceso por el cual se llega a lo verdadero. Dice Hegel más adelante, cuando se dice que en lo falso hay algo verdadero, en este enunciado son ambos como el aceite y el agua, que no pueden mezclarse y se unen de un mundo puramente externo. Esto es importante porque con frecuencia las filosofías relativistas o la conciencia relativista nos dice, pues hombre, siempre hay algo verdadero en lo falso. Y claro, el problema es que así nunca logra salir de esa indecisión, ¿no es cierto? No, lo verdadero es verdadero y lo falso es falso, solo que ambos pertenecen a un movimiento unificado. Y no es verdad que cualquier disparate tenga algo de verdadero, ¿sí? Simplemente es un momento de la verdad, del proceso para alcanzar lo verdadero. De manera que cuando les digan tesis que filosóficamente resultan inaceptables, no piensen, bueno, pero pues algo de razón tiene. No, tiene una parte del proceso nada más, pero no es parte de la verdad. ¿Sí queda claro? De hecho, como las filosofías, como las epistemologías han mostrado, solo sabemos que existe lo falso a partir de lo verdadero. Solo cuando alcanzamos la verdad, sabemos que no sabíamos. Es la verdad la que señala lo falso. No son iguales en ese sentido, ni siquiera son simétricos. La verdad señala lo falso, en cambio lo falso no señala la verdad. La verdad se señala a sí misma, pero al señalarse a sí misma, señala a lo falso, señala la desigualdad. Así es como se entiende lo que les decía la ocasión anterior. Cuando sabemos algo, sabemos que no sabíamos y además sabemos por qué no sabíamos. En ese momento, el saber denota que tenía como pasado el no saber. Denota que tenía como pasado un saber que no sabía. Ese es exactamente por qué la verdad determina el error, señala el error y no a la inversa. ¿Sí queda claro? No es verdad entonces que cualquier disparate tenga algo de verdadero. Cualquier disparate es un verdadero disparate, aunque puede formar parte de alcanzar lo verdadero. ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, paso al siguiente párrafo de la página 28 para no detenerme más en esto. El dogmatismo, como modo de pensar en el saber y en el estudio de la filosofía, no es otra cosa que el creer que lo verdadero consiste en una proposición, que es un resultado fijo o que es sabida de un modo inmediato. Hegel está diciendo, el dogmatismo consiste en creer que lo verdadero es una proposición. Se puede decir en una proposición. ¿Por qué? Porque eso significa negar lo que Hegel ha insistido. El conocimiento es sistema, el conocimiento es despliegue. El conocimiento no se puede resumir en una afirmación, porque una afirmación no es más que parte de un proceso mucho más amplio, que es la adquisición de la verdad. Entonces, Hegel nos dijo, el conocimiento es sistemático, la filosofía tiene que ser sistemática y por tanto se despliega en muchos momentos. No se puede resumir en una sola frase como si la frase fuera en sí misma verdadera o falsa, una proposición. A preguntas tales como ¿cuándo nació Julio César? ¿Cuántas toscas tiene un estadio? Hay que dar una respuesta neta, del mismo modo que es una verdad determinada, el que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados del triángulo rectángulo. Eso es neto, dice Hegel, pero no es una verdad. La verdad es sistema, la verdad es despliegue, la verdad es sistemática, es decir, es un orden de razones jerarquizado, ordenado y necesario, es decir, causalmente comprensible. La naturaleza de la verdad filosófica nada tiene que ver con esta concepción de la verdad. La verdad filosófica no es lo mismo que lo que la conciencia común entiende como verdad, que normalmente es la relación entre una proposición y una cosa. Eso para Hegel no es la verdad. Es lo que nos está diciendo. La verdad no es, como piensan ciertas filosofías, la relación que establecemos entre una afirmación, una proposición y un referente. Eso para Hegel no es verdad. Eso no es la verdad. Porque como ya hemos visto para Hegel, no hay esa separación entre el pensamiento y un referente. Solo hay la gradual conciliación entre ambos, entre lo pensado y el pensante, entre el pensamiento y el ser pensado, y la reconciliación del pensamiento consigo mismo. ¿Sí queda claro? Permítame insistir en ese punto. La verdad en Hegel no se puede pensar, como lo hacen muchas filosofías, bajo la forma de la relación entre una proposición y un referente externo. Para Hegel eso no es verdad. Eso simplemente es neto. La verdad es justamente la reconstrucción reflexiva del objeto por medio del pensamiento y por tanto tiene que ser sistemática, tiene que ser un sistema, tiene que ser un discurso unificado. ¿Ok? Vean ustedes la concepción de la verdad que en Hegel es totalmente distinta a las filosofías representacionales. ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario sobre este punto? No, solo señalar, revisando la propia historia de la filosofía, ciertas interpretaciones hegemónicas, vemos una distinción entre Parménides, ¿no? Cuando habla del camino de la verdad y el camino de la falsedad, o el camino de la doxa, la opinión, y el camino de la episteme. Usted ha puesto en claro, ¿no? Cómo no es, cómo Hegel no lo concibe de esa manera, sino más bien ambos están en un mismo movimiento, sabiendo que, como leímos en el texto, pues es la cuestión de agua y aceite, ¿no? Pero están en el mismo movimiento. Eso por un lado me llama mucho la atención, ver cómo se van construyendo este punto de la verdad. Y el otro, me parece igual muy interesante en relación a Aristóteles, ¿no? Si bien es cierto, en otros textos habla de la verdad de otros modos, pero por ejemplo en el Organón y eso, pues dice que la verdad está en la proposición, que la verdad está en el enunciado asertivo. Y si bien es cierto, usted ha mencionado bastantes veces que hay bastante aristotelismo en Hegel, pero también podemos identificar con este tipo de explicaciones y comentarios dónde sí y dónde no, ¿verdad? Era lo que quería comentar. Sí, así es.
Hegel es bastante aristotélico, tienes enteramente razón, pero no lo sigue en la concepción de la lógica formal, ¿no? En la concepción de la lógica como instrumento, como mecanismo, ¿no? ¿Sí queda claro? Vamos a pasar al siguiente apartado, el conocimiento histórico y el matemático. Yo debo decir que voy a pasar bastante rápido sobre este apartado, porque la idea de Hegel es muy clara, la idea de Hegel es bastante clara, pero la concepción que tiene de matemáticas, a mi juicio, hay quien piensa distinto, pero a mi juicio es una concepción bastante parcial de las matemáticas, que a mi juicio no responde a lo que son las matemáticas en nuestros días. La idea de Hegel es bastante sencilla. Las matemáticas son una reflexión externa al objeto y por tanto la filosofía no puede adoptar las matemáticas como un método de pensamiento. Esa idea, que es muy clara, a mí me parece correcta. Es decir, la afirmación de Hegel en este apartado, como ustedes van a ver, es la filosofía no puede tomar prestado un método de otra parte, incluido el método matemático. La filosofía no tiene por qué tomar prestado un método de otras disciplinas. Ya vimos por qué. Porque ningún conocimiento se da tomando de prestado instrumentos del otro. Cada ciencia, cada experiencia despliega su propio procedimiento, su propio orden conceptual. Y por tanto, la filosofía no puede simplemente pretender extraer de otra parte un procedimiento que ese sí le garantizaría llegar a la verdad. Esta discusión me parece muy importante, por supuesto, porque Hegel está negando lo que muchas filosofías hoy pretenden. Si la filosofía se acercara al cálculo, si la filosofía se acercara a la geometría, si la filosofía se acercara al discurso matemático, pues entonces sería científica por ese acercamiento. Y Hegel dice que de ninguna manera. No hay ciencia que haya sido fundada copiando a otra. No hay ciencia que haya sido fundada basada en el libro de Mario Bunge. No, así no se funde el conocimiento. No hay ciencia que se funde en experiencias distintas a su propio despliegue. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la constitución del objeto es al mismo tiempo la constitución de los conceptos con los cuales el objeto es conocido. Pero aquí, en el apartado, va a separar conocimiento matemático y conocimiento filosófico. Idea que, insisto, me parece correcta. Lo que no me parece del todo correcto, pero no quiero discutirlo aquí, es la concepción que él tiene de las matemáticas. Vamos a ver. Dice Hegel, en lo que concierne a las verdades históricas, para referirse brevemente, en lo tocante a su lado puramente histórico, se considera fácilmente que versan sobre la existencia singular, sobre un contenido visto bajo el ángulo de lo contingente y arbitrario, es decir, sobre determinaciones no necesarias de él. Pero incluso verdades escuetas como las citadas a título de ejemplo no son sino el movimiento de la autoconciencia. Bien, en cuanto a las verdades matemáticas, aquí pasa ya el contenido, aún menos podríamos considerar como geómetra a quien sabiendo de memoria el teorema de Euclides, lo supiese sin sus determinaciones, no lo supiese en su interior, como cabría decir en contraste con aquello. Es decir, geómetra no es solo aquel que se sabe el teorema de memoria, es aquel que sabe el despliegue de la geometría desde sus axiomas en adelante. Si geómetra no es aquel que se sabe las cosas de memoria, sino aquel que sabe las cosas en su producción interior, en su orden conceptual interior. Pero, y aquí viene el pero, en el caso de la geometría, como en el caso de las matemáticas, según Hegel, dice como resultado indudablemente el teorema es un teorema considerado como verdadero. Pero esta circunstancia sobreañadida no afecta a su contenido, sino solamente a su relación con el sujeto. El movimiento de la demostración matemática no forma parte de lo que es el objeto, sino que es una operación exterior a la cosa. Esta es la concepción que tiene Hegel de las matemáticas. Las matemáticas serían un lenguaje, un discurso, una estructura exterior a las cosas. Una estructura que pasaría por fuera
porque recibe su contenido ya dado y por tanto no despliega el contenido de la cosa que está pensando. Las matemáticas serían justamente una suerte de lenguaje externo al objeto que están pensando, un lenguaje sobreañadido al objeto que están pensando. Así vemos que la naturaleza del triángulo rectángulo no se desdobla de por sí, tal y como se expone en la construcción necesaria. ¿Sí? Para Hegel la geometría es un poco como adoptar ciertos axiomas y teoremas y empezar a combinarlos. Pero no sabemos, dice Hegel, en realidad la génesis de esos principios. Y como no sabemos la génesis, en realidad no estamos conociendo el contenido de la cosa. Lo compara con el conocimiento filosófico. También en el conocimiento filosófico tenemos que el devenir del ser ahí también en el conocimiento filosófico tenemos que el devenir del ser ahí como ser ahí difiere del devenir de la esencia o de la naturaleza interna de la cosa. Pero en primer lugar, el conocimiento filosófico contiene lo uno y lo otro, mientras que el conocimiento matemático solo representa el devenir del ser ahí, es decir, del ser de la naturaleza de la cosa en el conocimiento en cuanto tal. Es decir, si la filosofía tiene como propósito conocer la constitución esencial de la cosa, la matemática, a los ojos, la geometría en particular, a los ojos de Hegel, no hace esa construcción inherente al objeto, sino que toma al objeto y simplemente lo despliega en las determinaciones que le son suyas. Dice, y en segundo lugar, el conocimiento filosófico unifica también esos dos movimientos particulares. Es decir, desde el punto de vista de Hegel, la filosofía, por supuesto que conoce como otro polo al ser, pero ese otro polo es subsumido en una unidad. Ese otro polo desaparece en su independencia para ser reconstituido esencialmente a través del movimiento filosófico del pensar. Según Hegel, la matemática no hace eso y la geometría no hace eso porque deja al ser, a los teoremas o a los axiomas que encuentra como datos y nunca penetra en su estructura interior. Hegel insiste, voy muy rápido porque como les digo, quiero presentar el punto de vista de Hegel, pero no quiero discutirlo, porque eso puede llevarnos a problemas muy distintos y muy serios. En el conocimiento matemático, la intelección es exterior a la cosa, de donde se sigue con ello se altera la cosa verdadera. ¿Se acuerdan que Hegel dice, si el conocimiento fuese un instrumento, como instrumento modificaría la naturaleza de la cosa sobre la que se aplica? Es decir, si nosotros utilizamos un desarmador ante una cosa, pues el desarmador altera la naturaleza de la cosa que está enfrentando, justo porque es exterior. Según Hegel, eso es lo que pasa en el conocimiento matemático. De ahí que, aun conteniendo sin duda proposiciones verdaderas, el medio, la construcción y la demostración, haya que decir también que el contenido es falso. Es decir, yo quisiera retener aquí dos cosas que me parecen importantes. Desde el punto de vista de Hegel, el conocimiento matemático es exterior a los objetos que trata y por eso es un conocimiento que él considera propiamente del entendimiento. Es un conocimiento limitado, es un conocimiento diferente al filosófico, porque el conocimiento filosófico lo que hace es que no deja al ser que encuentra intacto, sino que lo transforma, lo subsume, lo reconstituye en su esencia, es decir, penetra en el objeto para conocer su esencia y hace que el objeto penetre en el pensamiento para comprender su génesis conceptual. Según Hegel, la matemática no hace eso. Vemos pues cómo entra aquí en acción la negatividad del contenido a la que deberíamos llamar la falsedad de este, ni más ni menos que en el movimiento del concepto, la desaparición de los conceptos, de los conocimientos, de los pensamientos considerados verdaderos. ¿Sí queda claro? Voy a toda velocidad porque la idea me parece que es bastante clara. No sé si es correcta, pero en todo caso es bastante clara. El conocimiento matemático para Hegel no afecta los objetos que trabajan. Es como una especie de lenguaje externo
a la cosa y por tanto se queda con esa exterioridad de la cosa que debería describir. Hegel tiene una trayectoria muy complicada en relación con el conocimiento. Bueno, aquí un pequeño paréntesis. Hegel era una enciclopedia de su tiempo. Hegel es una personalidad que deslumbra, porque en realidad da la impresión de que nada de su tiempo le resulta ajeno. Es miembro de las asociaciones científicas de su tiempo, escribe cosas sobre la mecánica de Newton, escribe cosas sobre la matemática, está al tanto de ciertos desarrollos químicos propios de su época, conoce, les había dicho, creo que en algún caso se los dije, lleva clases de fisiología. ¿Se acuerdan que al inicio dice la anatomía funciona fragmentando al ser y eso no es lo que hace la filosofía? Bueno, porque había cursos de anatomía. Es decir, Hegel parece estar metido en toda la ciencia de su época. Digo esto para que no crean que Hegel es un chambón en matemáticas, ni mucho menos. O sea, no es para nada un chambón. Él sabe lo que está diciendo. Lamentablemente creo que no tiene razón, según yo, pero sí sabe lo que está diciendo. No se puede acusar pura y simplemente a Hegel de ignorancia. Es su concepción del pensamiento matemático la que podría ser puesta en cuestión, pero no su ignorancia, para nada, ¿no? Para nada. Hegel está al tanto de la ciencia de su época. Diego, ¿tú quieres participar? Sí, nada más habría cierta distancia o crítica con Spinoza, no en tanto el contenido del absoluto, sino a que usó ciertos métodos de la geometría para desplegar su filosofía. Bueno, ese es un tema muy, muy gordo, pero digamos, yo diría dos cosas ahí. Lo primero es que es cierto que Hegel le reprocha a Spinoza haber usado el método geométrico para tratar de desplegar la verdad de su filosofía, ¿no? De su ética. A eso habrá que responder, a mi juicio, dos cosas. A ver, déjame empezar un poco más atrás. En mi propia formación, yo tengo en muy alta estima a Spinoza. No tengo a Spinoza como un filósofo menor. Para mí es uno de los grandes filósofos, y de los más, al lado de Hegel, sin duda alguna, en la modernidad. De manera que las críticas que hace Hegel a Spinoza suelo matizarlas. Bueno, ahora sí respondo. Sí, Hegel le reprocha a Spinoza el haber utilizado el método geométrico para expresar su filosofía, ¿no? Y Hegel dice justamente que esa es una limitación, porque el método geométrico pues tiene el problema de que parte de ciertos axiomas y teoremas, y luego, una vez que considera que esos axiomas son verdaderos, despliega sus consecuencias y por tanto los axiomas o la parte de la substancia, en el caso de Spinoza, quedan sin demostración. Esa es la acusación de Hegel a Spinoza. Ahora, hay dos respuestas a esa. La primera es que Spinoza adopta el método geométrico porque en su época ese parece ser el método más claro para exponer el conocimiento, ¿no? Para alcanzar el conocimiento. Spinoza no es el único que usa en esa época el método geométrico. Por ejemplo, lo usa también Hobbes. ¿Por qué? Porque se consideraba en ese momento que el método geométrico era un método que permitía a la razón seguir la demostración con mucho cuidado. Es decir, si tú adoptas ciertas premisas y muestras el vínculo con las conclusiones, pues la razón admite ese procedimiento, sabe que es el procedimiento verdadero. Entonces Spinoza, lo mismo que su época, piensa que el método geométrico es el método por el cual, si la demostración está bien hecha, la razón quedará convencida de que esa es la verdad. Entonces Spinoza toma el método geométrico porque él considera que es la manera en que sus lectores quedarán convencidos que la verdad del sistema espinosista es una verdad racional, no es una verdad traída de cualquier parte, sino es una verdad racional, demostrable e inteligible, porque la demostración, por eso cada proposición termina diciendo queda demostrado, porque lo que Spinoza quiere es mostrarle al lector que lo que está asumiendo como resultado es consecuencia lógica
necesaria de las premisas de las que se partió. Primera respuesta. Segunda, es que en realidad Spinoza no usa el método geométrico, digamos, a la manera de Euclides. Hay enormes discusiones, eso tendría que llevarme a otra cosa, pero Spinoza no adopta el método geométrico como lo haría Euclides, con esa idea de que primero son los axiomas, los teoremas y luego las proposiciones demostradas. Spinoza no actúa así. Spinoza lo que hace es una especie de vaivén entre las primeras definiciones que otorga y luego las proposiciones. Spinoza cree que hay que demostrar que el punto de partida que eligió, aunque es un punto de partida que parece elegir en relación con la historia de la filosofía, en realidad ese punto de partida tiene que demostrarse como verdadero. Entonces, Spinoza no se queda, como diría Hegel, con la idea de que pues este es el punto de partida y créanme, sino que Spinoza diría, este es el punto de partida y permítanme demostrarles que es el verdadero punto de partida. Spinoza diría, yo no asumo el método geométrico de la manera tradicional, yo intento probar que es un método de la razón, pero intento probar que es un método en que el pensamiento se satisface a sí mismo en todo lo que dice, es decir, que no adopta premisas a tontas y a locas, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una respuesta parcial, pero me parece que bastante completa, ¿sí? Sí, profesor, sí se entiende. Gracias. ¿Sí? Bueno, continúo. No hay preguntas aquí. Por favor, déjenme insistir en este punto. Lo que a mí me interesa de este apartado, que voy a ir relativamente rápido, son dos cosas. Uno, que quede claro la concepción que tiene Spinoza de las matemáticas, perdón, Hegel de las matemáticas. Es un conocimiento externo al objeto. Por tanto, las verdades que tiene son verdades que no afectan la esencia del objeto que está siendo pensado. Bueno, esa es la concepción que presenta aquí. Segundo, y esta idea en cambio me parece totalmente correcta, la filosofía no tiene por qué copiar a las matemáticas. No solamente las matemáticas son diferentes, es que no alcanzan el objetivo que la filosofía persigue. Y esto a mí me parece muy importante porque Hegel va a decir, la filosofía tiene un método propio. Este método del que les estoy hablando, este proceso del conocimiento del que les estoy hablando. No necesitamos imitar ni a la lógica, ni al positivismo analítico, ni tenemos que imitar las teorías de la referencia de Frege, todo eso está bien en su dominio, pero la filosofía no tiene por qué imitarlas y mucho menos creer que como imitación va a ser verdadera, ¿no? La verdad de la filosofía no se va a lograr imitando, haciendo la pantomima de otra ciencia. Eso me parece muy importante en cambio en Hegel. ¿Sí queda claro las dos cosas que deseo precisar? Díganme, por favor. Sí, claro. Sí, profesor. Bueno, dice Hegel en la página 30, la evidencia de este defectuoso conocimiento de que tanto se enorgullece la matemática y de que se jacta también en contra de la filosofía, se basa exclusivamente en la pobreza de su fin y en el carácter defectuoso de su materia, siendo, por tanto, de un tipo que la filosofía debe desdeñar. ¿Sí? La pobreza del fin que persiguen las matemáticas, la pobreza del alcance que tiene respecto al objeto, dice Hegel, hace que la filosofía no tenga nada que envidiarle a las matemáticas. Dejémosla en su sitio, dejémosla funcionando en la época de Hegel, por supuesto, es la física, las matemáticas también, pero la física sin duda la que permite decir, pues miren, las matemáticas tienen ese horizonte específico, pero la filosofía no debe imitarlas. Su fino concepto, el de las matemáticas, es la magnitud. Es precisamente la relación inesencial a conceptual. Aquí el movimiento del saber opera en la superficie y no afecta a la cosa misma. No afecta a la esencia o al concepto y no es por ello mismo un concebir. No es un concebir. Habíamos visto que para Hegel concepto, la palabra Begriff en alemán, tiene el sentido de agarrar, concebir en el sentido literal,
en el sentido de cómo se concibe un niño, cómo se produce un niño. Concebir es el acto por el cual el pensamiento concibe, es decir, comprende conceptualmente al objeto. Lo concibe, igual que una madre concibe al niño, el pensamiento concibe a su objeto, es decir, lo produce, lo elabora, lo despliega. ¿Sí se ve? El concepto Begriff en alemán tiene ese sentido de agarrar, ¿no? Se trata de aprender. Y por eso Hegel dice que la filosofía se distingue de las matemáticas porque ella sí concibe el objeto. Las matemáticas no, las matemáticas toman al objeto como dato y le aplican sus categorías de magnitud. En cambio, dice Hegel, la filosofía tiene como tarea concebir, es decir, begriffen, aprender, hacer que la cosa sea como un parto, es como un parto del pensamiento literalmente, ¿sí? Ese es el sentido de concebir para Hegel. Eso es lo que hace la filosofía, concebir, por eso la palabra concepto. Bueno, no voy a insistir mucho en eso, todo el párrafo se despliega justamente en esa dirección. Paso a la página 31. La matemática inmanente, la llamada matemática pura, no establece tampoco el tiempo como tiempo frente al espacio como el segundo tema de su consideración. Es cierto que la matemática aplicada trata de él como trata del movimiento y de otras cosas reales, pero toma de la experiencia los principios sintéticos, es decir, los principios de sus relaciones determinadas por el concepto de estas, y se limita a aplicar sus fórmulas a estos supuestos. Bueno, Hegel tiene efectivamente toda una discusión en la lógica acerca de cómo concebir desde el punto de vista de la lógica de Hegel, es decir, desde el punto de vista de la concepción, de la comprensión aprensiva, cómo se puede pensar el espacio y el tiempo, que según Hegel la matemática tomaría como datos, como meras exterioridades, ¿no? A pesar de su pureza, ¿no? El hecho de que las llamadas demostraciones de estos principios, tales como el equilibrio de la palanca, la proporción entre espacio y tiempo, en el movimiento de la caída, etcétera, demostraciones que tanto abundan en la matemática aplicada, sean ofrecidas y aceptadas como tales demostraciones, no es, a su vez, más que una demostración de cuán necesitado de demostración se halla el conocimiento, ya que cuando carece de ella, acepta la simple apariencia vacua de la misma y se da por satisfecho. O sea, que él, como le ven, como él no tiene paciencia, ¿no? O sea, no ahorra expresiones en el sentido de considerar que la matemática inevitablemente es una ciencia de la magnitud y que por tanto le son dadas las cosas sobre las cuales aplica su saber y por tanto no es concebir. El siguiente apartado justamente se va a llamar el conocimiento conceptual, o sea, justamente Hegel dice, bueno, si hemos tratado de mostrar que la matemática es ese conocimiento insuficiente, pues ahora vamos a mostrar qué es lo que hace la filosofía para poder decir que ella sí concibe al objeto, que ella sí comprende al objeto. Otra vez, permítame insistir en ese punto porque es interesante, es concebir, conceptualizar, concepto, ¿no? En este momento, sí. A ver, en latín la palabra concipere podía ser usada también para la concepción maternal. Concipere, que es la palabra, la raíz etimológica de donde viene concepto, podía ser usada en el mundo latino justamente como concebir, como para un parto. Concipere era hacer surgir, hacer emerger, hacer aparecer, crear. Pues eso es lo que retiene la palabra concepto. Retiene la palabra de concebir. Por eso Hegel usa la palabra concebir casi en un sentido fisiológico, ¿no? Hacer que el objeto emerja ante nuestros ojos. Si nosotros hacemos que el objeto emerja ante nuestros ojos, lo estamos conociendo. Ya no hay nada que el objeto pueda decir que no es. Como no lo tomamos como exterioridad, sino como estamos descubriendo su génesis conceptual, su génesis esencial, pues entonces eso es conocimiento y no hay ya ningún misterio. ¿Sí? ¿Sí queda claro?
Dice, por tanto, termino este párrafo, por tanto, esta negatividad, solo como paralizada, a saber, como lo uno, se convierte en la segunda materia de este conocimiento, el cual, como algo puramente externo, rebaja lo que se mueve a sí mismo a materia para poder tener en ella un contenido indiferente, externo y carente de vida. Es decir, Hegel sugiere en esta última parte, las matemáticas que se aplican a los objetos se separan de ellos y por tanto tienden a pensar que los cuerpos sobre los que afecta son mera materia, mera exterioridad. Y como sabemos, para Hegel, el Hegel aristotélico, la materia y la forma no pueden ser separados, mientras que las matemáticas serían justamente el paradigma de una separación. Por un lado estaría la materia, por el otro estaría las matemáticas, es decir, la forma que se aplicaría a los objetos externos, pero que los deja en su exterioridad. La filosofía, y esto es el punto que para mí es fundamental, no tiene por qué seguir ese conocimiento. Y no tiene por qué seguirlo porque su propósito es concebir, comprender la esencia del objeto que está pensando. No aceptarlo como un dato, no aceptarlo como materia prima, no aceptarlo como algo exterior, sino reconstruirlo en su génesis para entonces poder decir que lo ha concebido. Concebido como la madre concibe al crío. ¿Sí queda un poco más claro? Me detengo porque es aquí donde hay un apartado que termina. ¿Cómo la ven? ¿Sí queda claro? ¿Las consecuencias de todo esto también les quedan relativamente claras? Hegel va a mostrarse. Alguna vez, no me acuerdo quién preguntaba sobre la relación de Hegel con la ciencia. Bueno, es una relación muy compleja, pero una de esas es justamente la relación que guarda, por ejemplo, con la física, ¿no? Es una relación que ha dado lugar a enormes estudios, unos en el sentido de decir que Hegel se equivoca por completo, otros en decir que no, que Hegel tiene razón en el fondo, a pesar de que no se cumple del todo lo que piensa. Yo tengo una actitud más bien particular en todo eso, pero no quiero entrar en ese punto porque sería alejarnos del sentido de este curso. Diego. Sí, bueno, nada más como comentario, de cierta manera me recordó un poco a una entrevista que tuvo Heidegger, que le preguntaron sobre los avances de la tecnología, las bombas nucleares, y llegó a decir, ¿no?, que la ciencia no piensa en el sentido de que no llega, ¿no?, a su ser, no llega a comprenderla, igual la acepta como un dato, nada más era ese comentario. Sí, pero atención, ¿eh? Mientras Heidegger tiene una visión muy pesimista de la ciencia y de la tecnología, Hegel no. Hegel no tiene esa visión pesimista, no. Hegel no le reprocha a la ciencia las maldades que provoca. Eso no. Hegel no tiene esa relación. En el fondo, Heidegger es muy conservador en este punto, ¿sí? Hegel tiene un profundo pesimismo sobre la tecnología y sobre la ciencia, yo diría. No, Hegel no. Hegel lo único que dice en este caso es las matemáticas en particular producen un tipo de conocimiento externo al objeto, ¿sí?, que no logra por completo la comprensión de la cosa que está pensando. Pero eso no quiere decir que no genera conocimiento. Y Hegel está lejos de desdeñar a la ciencia. Al contrario, él cree, imagínate que nos ha defendido todo el tiempo que la filosofía tiene que ser ciencia. Él cree que el único camino que podemos seguir es la ciencia, el conocimiento. ¿Sí me explico? Hegel no ve la ciencia como esa deshumanización, no. Aquí la crítica es particularmente al uso de las matemáticas en el campo de la física. Pero Hegel diría, a pesar de todo, no voy a describir ese punto, pero Hegel diría, si se examina de cerca, la matemática hace otra cosa de lo que cree hacer. Hegel diría, sí que produce conocimiento, pero no tiene la capacidad de ver el conocimiento que sí que produce. Pero eso ya es una revisión filosófica en la que justamente no me quiero meter, ¿sí? ¿Sí queda un poco más claro? Ya queda diferenciado. Quedan muy diferenciados. Heidegger tiene a mí eso no me gusta para nada de Heidegger, que tiene ese sentido pesimista, que además luego alimentó parte de la filosofía crítica alemana, ¿no?
Hegel tiene esa filosofía pesimista de la ciencia y de la tecnología. Hegel no. Hegel al contrario, cree que la ciencia es, en eso descansa en nuestro curso en gran medida, la ciencia es la manera en que uno tiene que enfrentar el mundo. Solamente que en el caso de las matemáticas se ha abusado del conocimiento matemático para hacerlo pasar como el paradigma de la verdad, que no es. Ese es el sentido que me gustaría, digamos, insistir ante ustedes, ¿no? Lo que Hegel diría es, lejos de ser un paradigma del conocimiento, porque normalmente cuando uno discute sobre epistemología, pues las matemáticas son eternas, pues las matemáticas... No, así es. Esa salida fácil para Hegel, no. Hegel diría, no, de ninguna manera, las matemáticas no son eternas, y desde luego tampoco son algo que el pensamiento tendría de suyo, ¿no? Hegel va a mostrar en la lógica que la magnitud, el tema de la magnitud, es parte del pensamiento, no es... uno tiende a pensar que las matemáticas son como una facultad con la que nace el matemático porque el cerebro humano tiene en alguna parte. No. Para Hegel eso no. Las matemáticas son también obra del pensar, solo que se les ha dado una dimensión sobrevaluada. Alfonso, ¿tú quieres intervenir? Sí, justo para comentar un poco esto que decía Diego respecto a Heidegger, a mí más bien me parece que esto que dice Heidegger respecto de las bombas nucleares y todo este proceso que también es conocimiento, ojo, pero a mí me parece que más bien, corríjame si estoy equivocado, pero Hegel lo introduciría en esta cuestión de... por ponerlo de alguna manera, ensayo y error, ¿no? Es decir, esto que siempre él venía diciendo, ¿no? Dentro de esta evolución de la conciencia humana y del movimiento del conocimiento, bueno, pues sí, ya creaste algo como las bombas nucleares, pero no, quizá te equivocaste al no analizar las consecuencias que eso podía traer, ¿no? Ya después, con la prueba, se dio cuenta el ser humano de las consecuencias que esto traía, ¿no? Pero nunca lo tomaría como que, no, es que la tecnología no es conocimiento, al contrario, ¿no? Es como ensayo y error. Y sí puede haber errores, pero pues al final de cuentas es parte del conocimiento para Hegel. Y a ver, la relación de la ciencia, aquí ya no voy a hablar sobre Hegel, la relación de la ciencia con su exterior es muy compleja. Por una parte, es cierto que la ciencia está lejos de ser autónoma. La ciencia está vinculada a intereses prácticos desde el principio. Y, por ejemplo, la bomba nuclear pues, fue creada por fines bien claros, ¿no? Por fines políticos y militares muy claros. Ahora, hay quien dice que entonces hay que hacer ciencia proletaria. Bueno, yo eso no lo creo, porque si es verdad que la ciencia está vinculada a su exterior, pues no es verdad que la política determine qué es ciencia y qué es no. Eso no. La relación de la ciencia con su exterior es una relación muy importante que hay que pensar con cuidado. Es una relación que sin duda tiene que ver desde el impulso por conocer, qué es lo que queremos conocer. Por ejemplo, si tuviéramos una sociedad organizada de una manera distinta, es decir, una sociedad que no descansara en la guerra, pues probablemente habríamos llegado al conocimiento nuclear por otras preguntas. Probablemente serían otro tipo de preguntas las que habían llevado a ese conocimiento y no un propósito militar. Pero eso no quiere decir que la física, porque tuvo como origen militar, la ciencia es de clase. Eso no, eso es una bobería, ¿no? Eso no. La relación es muy compleja, pero no se puede resolver diciendo, pues entonces hay ciencia proletaria y ciencia burguesa. No. Hay sin duda un impulso político y social para el conocimiento, y ese puede llevar a grandes distorsiones. Por ejemplo, la bomba, ¿no es cierto? Que es evidentemente el producto de un propósito militar y político. Pero eso de ninguna manera le quita fuerza a la física nuclear.
a mi juicio. Lo que hay que ver es justamente de dónde viene el impulso del conocer y para qué queremos ese conocimiento. Esa pregunta ya no es científica, ¿no? La pregunta por para qué queremos el conocimiento y qué fin le vamos a dar al conocimiento, esa sí ya no es científica. Si es verdad que el físico tiene que decidir de cuestiones teóricas, no es verdad, en cambio, que el físico tenga que decidir y para qué queremos esas preguntas y qué nos vamos a proponer, ¿no es cierto? Una sociedad distinta seguramente generaría conocimiento, pero lo haría con otros propósitos y para otros fines. Me parece muy interesante esto que está planteando, doctor, porque en un libro que se llama justo Bandera Roja, menciona que justamente esta es precisamente esta idea en la que yo estoy de acuerdo con usted, en el sentido de que efectivamente no tendría que existir esta ciencia proletaria y ciencia burguesa. Sin embargo, y ahí mismo en este libro de Bandera Roja, que es justamente la historia política, social y cultural del comunismo, o de lo que se conoció como el socialismo real, en todos los lugares donde se dio, justamente hay una parte en un capítulo en donde justamente hablan de esto, ¿no? Que la Unión Soviética pensaba, o los gobernantes de la Unión Soviética justamente pensaban de esta manera, ¿no? La ciencia proletaria, la literatura proletaria, etcétera, etcétera. Por eso se expulsaron a varios pues artistas y escritores, Tchaikovsky entre ellos, ¿no? Entonces es muy curioso que a pesar de que efectivamente no tendría que haberlo, hay lugares en el mundo que sí lo piensan así o lo pensaban así, ¿no? Y todavía hay quien sostiene eso. En fin, yo lo que les puedo decir ahorita, sin pretender resolverlo del todo, pero la relación de la ciencia con su exterior es un problema filosófico, pero no es un problema filosófico decirle a la ciencia cómo debe ser. Es un problema filosófico decirle a la ciencia cuáles son los problemas que tenemos que abordar. Ahí la filosofía debe participar. ¿Cuáles son los problemas que realmente le importan a la humanidad? Por ejemplo, en este momento, el desarrollo armamentista que tenemos pues, es delirante, ¿no? Si dedicáramos esos medios a otros fines, seguramente tendríamos conocimiento, pero destinado a otras cosas, ¿no? Ahora, mientras la sociedad sea como es, pues obviamente la ciencia va a responder también a intereses políticos. Eso no quiere decir que no es ciencia, no, eso quiere decir que las preguntas, o más bien la relación de la ciencia con su exterior, es muy complicado, no es complicado, debe ser tratado con fineza, no quiero decir que es complicado, debe ser tratado con fineza, debe ser reflexionado bien para no decir boberías como que hay una ciencia de un lado y otra ciencia del otro. Por ejemplo, Marx no pretende que el capital es ciencia proletaria. Para él el capital es ciencia, punto. Si después tiene fines políticos es otra cosa, pero el capital para Marx no es ciencia vista desde el lado del trabajador, es ciencia, punto. Y vale igual para el trabajador que para el burgués, aunque al burgués no le guste, ¿no? Desde luego. René. Buenas tardes, profesor. Yo tengo una pregunta y corríjame si estoy equivocado, por favor. Si las matemáticas son un conocimiento externo al objeto, ¿las matemáticas forman parte de la experiencia sensible? ¿Podría verlo desde esa perspectiva? A ver, yo creo que lo que diría Hegel es las matemáticas también tienen un origen sensible, es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, en geometría, ¿cómo surgió la geometría? Pues no surgió de la cabeza de Euclides ni de Eudoxo, ¿no? Surgió de los problemas tangibles de cómo medir un terreno, cómo poner un límite, cómo trazar un área, en fin. Tampoco es que se pueda decir que las matemáticas son puramente pensamiento, ¿no? No es que sean sensibles en el sentido de que pues nunca vas a ver circular un número, pero son material, yo diría no son sensibles, pero son materiales. Son materiales en el sentido doble,
de que su existencia se debe a un proceso del pensar específico. Eso es lo que Hegel quiere mostrar en la lógica, ¿no? Es decir, mire, esta cuestión del número parece venir de la nada, pero no, en realidad es una parte del acto del pensar humano. Es decir, no es que sea sensible en el sentido de que no podemos tocar esas cosas, pero es material en el sentido de que se puede explicar su origen como un proceso del pensar, como uno de los momentos del proceso del pensar. En ese sentido, las matemáticas no son sensibles, pero son materiales en el sentido que cabe darle a materialismo ahí. Es decir, en el sentido de que están determinadas, no son producto del azar, sino que se deben a un mecanismo objetivo del pensar, que debe, por lo demás, pensar de manera muy rigurosa. O sea, no se puede llamar sensible si por sensible quiere decir corporal, pero se puede hablar de materialismo en el sentido de las cosas que, como el pensamiento, son objetivas, aunque no tengan cuerpo. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, profesor. En fin, no quisiera ir más lejos ahorita en el texto. La próxima clase leeríamos el conocimiento conceptual. Justamente lo que Hegel aquí ha dicho es dos lecciones que me interesa que son las que retengan. Una, desde el punto de vista de Hegel, la matemática es una especie de discurso, de lenguaje externo al objeto. Es decir, necesariamente, dice Hegel, la matemática toma como punto de partida, él seguramente está pensando en la física de su tiempo, ¿no? En Newton y la mecánica y tal. La matemática toma como objeto las cosas que se le presentan y entonces hace rigurosamente, sí, pero un discurso exterior a ellas. Les aplica el término de medida, de magnitud, que es lo que nos dijo que es el núcleo de las matemáticas. Por eso, por ser un conocimiento insuficiente, porque no es capaz de alcanzar la esencia objetiva del objeto que piensa, las matemáticas no son deseables y son desdeñables para la filosofía. Este punto a mí me parece en cambio muy importante. La filosofía no tiene por qué exportar de ninguna parte un método. La filosofía no tiene por qué buscarlo porque ya tiene un método propio. Ya hemos visto que el método es justamente el despliegue del pensamiento en su autocomprensión, el despliegue del pensamiento en su comprensión de su propia acción. Y ahí la filosofía tiene su propio objeto de estudio que no tiene por qué pedirle prestado a nadie. Es suficientemente complejo y suficientemente vasto como para que la filosofía tenga necesidad de copiarle a otros un procedimiento. ¿Sí? Entonces la filosofía tiene un método, dice Hegel, es el que hemos venido viendo y va a ser lo que llama el conocimiento conceptual, y por tanto la filosofía nada ganará con importar y vestirse de harapos, siendo medio lógica, medio matemática, medio no sé qué. La filosofía así se viste literalmente de harapos, y para Hegel eso no es correcto. Y ni siquiera es necesario, no lo necesitamos, dice Hegel. Esa es la parte que me interesa que les quede clara. ¿Sí? Y además, que me parece fundamentalmente correcta. El pensamiento, ninguna ciencia ha sido fundada copiando a otra, ninguna. La biología o la teoría de la evolución no nació copiando a la física, la genética no nació copiando a no sé quién, a la química, por ejemplo, la química no nació copiando a la física, no, ninguna ciencia ha nacido parasitaria de otra. En eso Hegel tiene razón, las ciencias no nacen copiándose unas a otras, y menos copiando procedimientos, ¿no es cierto? La historia de la ciencia no es tan simplona como para pretender que se han estado simplemente imitando unas a otras, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta sobre este punto? André. Sí, bueno, nada más que todo sobre el punto anterior, cuando se habló de la relación entre filosofía y ciencias, bueno, me interesó sobre todo en el caso de Hegel, ¿no? Porque se había mencionado que, pues claro, o sea, Hegel habla de que es necesario que la filosofía sea ciencia, ¿no? Y es un término constante, ¿no? Se relaciona la idea de ciencia con la idea de sistema, ¿no? Y la verdad, pues se expresa así, ¿no?
el elemento de la verdad es el concepto o su sistema científico, ¿no? Entonces viene la duda, ¿no? Porque, y claramente pues Hegel tiene en alta estima las ciencias, ¿no? Pero ahora el detalle es tener lo siguiente. Me parece que Hegel en un punto dice algo así como que aquello que hay de verdadero en las ciencias es justamente o sea, lo dicta justamente la filosofía, ¿no? O es verdadero por la filosofía. Y bueno, mi duda sería, o sea, ¿cómo, cómo se tendría que ver entonces las ciencias, ¿no? Porque usualmente a veces cuando se habla, ¿no?, de filosofía científica, se le suele asociar con, no sé, una teoría de la verdad por correspondencia, tal vez, ¿no? Aunque bueno, y esos ya son otros debates, ¿no? Pero se me viene a la mente mucho esto, ¿no? O sea, este término de filosofía científica y cómo Hegel me parece que se pondría ahí, ¿no? Porque más bien, como me parece que también se mencionó en la clase antes, ¿no? Los científicos sin saberlo, pues, o sea, están metidos en este movimiento, ¿no? Claro, Dialéctico, ¿no? claro. Entonces no sé si podría ahondar en este punto, ¿no? O sea, que realmente pues lo verdadero de la ciencia no es tanto pues asumirla sin más, que también ese sería el error, ¿no? Porque claro, Hegel las valora, pero también ve en ellas un elemento, algo de especulativo, ¿no? Entonces quisiera saber si podría desarrollarse más ese No, punto. Hegel cree, y yo creo que esa es la epistemología que uno puede defender, Hegel cree que en realidad lo que él está haciendo, lo que él llama filosofía, esta experiencia del pensamiento, es exactamente lo que hacen las ciencias, también. No solo las ciencias, pero las ciencias también. Hegel cree que lo que está haciendo, es decir, describiéndonos el proceso del conocimiento, el proceso por el cual se produce el conocimiento, es exactamente lo mismo que sucede en las ciencias. O para usar tus propios términos, Hegel diría, es que los científicos son dialécticos, es decir, son hegelianos sin saberlo, porque el movimiento del pensamiento los lleva en esa dirección. Entonces Hegel diría, mi filosofía no es parasitaria de la ciencia, mi filosofía lo que hace es describir lo que está pasando en la ciencia misma. Ahora, obviamente los científicos no se ven así y con frecuencia hablan de sí mismos de otra manera. Hegel diría, si mi filosofía es verdadera, es porque responde también al movimiento del pensamiento tal como se da en las ciencias, aun si los científicos no son conscientes de eso. Hegel diría, yo no les dicto a las ciencias cómo tienen que ser, yo digo que la filosofía aprende del camino del pensar en general y también del camino del pensar en la ciencia. O sea, la ciencia no hay una razón científica ni una filosofía científica. Si para Hegel el movimiento del pensamiento es el mismo en el terreno de la política que en el terreno de la ciencia. El mismo en el sentido de que es el mismo movimiento dialéctico, el mismo movimiento de transformación de sí que sucede en la ciencia y fuera de ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente es el movimiento del pensar. Hegel diría, no, la ciencia ni es separada de la filosofía, ni es idéntica a ella, es simplemente que la filosofía describe el proceso del pensar tal como se da en la vida práctica y en la vida científica. Por eso el ejemplo del COVID que yo decía la ocasión anterior, ¿no? Si uno ve el movimiento del conocimiento en la ciencia, es un movimiento dialéctico. Claro que los biólogos no van a decir, yo estoy haciendo dialéctica, pues eso no. Y sin embargo, el movimiento de su pensamiento se puede comprender bien si vemos simplemente a la filosofía como la ciencia por la cual el pensamiento explica su propio desarrollo, se comprende a sí mismo. En el plano de la ciencia, diría Hegel, la tarea de la filosofía de la ciencia es la misma, simplemente es comprender cómo en el ámbito de la ciencia el pensamiento produce su propia acción. ¿Sí he logrado responder? Sí, profesor, ya me queda más claro. ¿Sí? Hegel diría, es que la ciencia no es un pensamiento aparte, es una región de la razón humana, nada más. Y si es una región de la razón humana, debe responder al mismo movimiento dialéctico, que no es un método, otra vez. No se trata de decir todos siguen el método dialéctico, no. Se trata de decir todos siguen el movimiento del pensar y el movimiento del pensar por su naturaleza, pues usa la dialéctica porque esa es su manera de progresar, nada más. No es que la dialéctica le dicte su principio a nadie, no. Igual que Hegel diría, yo no les estoy diciendo cómo vivir, yo les estoy diciendo
Así viven. También ustedes son dialécticos en su vida cotidiana, sin que estén conscientes de ello, pero yo no les digo cómo vivir, les digo simplemente, esto es como están viviendo. ¿Sí se ve? ¿Queda un poco más claro? Háganmelo saber, por favor. Como no veo sus caras, ni sus rostros, ni sus figuras, exprésense. La única que veo es a Eli. Eli dice que sí, pero los demás, ¿quién sabe? A ver. Sí, profesor, quedó más claro. Pero sí, es interesante porque justamente a veces a Hegel o sea, se le ve como o alejado de las ciencias. No, para nada, para Claro. nada. De hecho, me parece interesante porque me parece que es justo un compañero lo mencionó, Stephen Holgate, ¿no? Él me parece que justamente como que suma allí a ese diálogo porque, bueno, me parece que él trabaja o está trabajando esta relación Hegel-Frege, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la cantidad. Entonces, sí, ¿no? O sea, habría que reevaluar eso, ¿no? Sí, no, Hegel no es enemigo de las ciencias ni pretende que la filosofía sea diferente, simplemente dice la filosofía es el conocimiento del pensamiento que piensa el pensamiento en su despliegue. Y la ciencia no es más que una parte de la experiencia humana del pensar. Nada más. La ciencia no es otra cosa que parte de la experiencia humana, parte de la razón. No es la única, ni es, y quizá ni siquiera es la más alta, porque, como les decía hace rato, a la ciencia hay que colocarla en su relación exterior, ¿no? Tampoco hay que colocar a la ciencia por encima. La ciencia es parte de la experiencia humana, parte de la razón humana. Y por eso también la ciencia tiene que dar cuenta de sus resultados, ¿no? Tampoco se trata de sobrevaluar la ciencia. Al contrario, se trata de colocarla en el espíritu, como un momento espiritual, como un momento del despliegue del espíritu. ¿Sí? La ciencia no forma un mundo aparte para Hegel. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, esperemos que sea Claro, así. por acá. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece bien, nos vemos el próximo martes. ¿Es así? De acuerdo. Bueno, nos vemos el próximo martes entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profesor. profesor. Buen Buen fin, fin de Buenas semana. tardes.